habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar un... Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. ¿Cómo dicen que les va en esta mañana fría en la capital de los ecuatorianos? Pero acá, metiéndole todo el ánimo como siempre, para que usted, y solo usted, pueda sacar las conclusiones tan necesarias de la situación que acontece en este país. Antes de dar paso e inicio a este programa 7F Ecuador por Más Democracia, quiero felicitar en su cumpleaños, en su primavera, al abuelito de Radio Pichincha Universal. ¿Cómo está? ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que beba, dice! ¡Que viva el cumpleañero! Javi Bisuete. No, que no beba en tal caso. No, además es lunes. Feliz cumpleaños, Feliz Javi. Cumple, mi querido Javi. Un abrazo enorme. Eso, para ti, se dedica a sí mismo, mira, fíjate cómo se pone la música el abuelito. Chévere, que sigas cumpliendo muchos más y que no te duermas. Por favor. Nunca. Así queremos dar la bienvenida a este espacio, su casa, solo suya y nada más que suya, la de Pichincha Universal. Usted nos puede sintonizar por la 95.3, la capital de los ecuatorianos, y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y por supuesto también Esmeraldas. Ahí escuchaban a Led Zeppelin. Led Zeppelin, qué bueno empezar así la mañana y empezar así la semana. Así que bienvenidas y bienvenidos a este 7F Ecuador por Más Democracia. Andresito Durán, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, morochita? Buen día, ¿ya te presentaste tú sola? Sí, ya sabe que yo siempre me presento sola, no hay problema. Buenos días, por favor, abríguense, una mañana helada en la capital de los ecuatorianos. Cuéntenos también cómo se encuentran las ciudades de donde usted nos sintoniza a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y obviamente también en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Nos encuentran en Twitter como Andrés Durán S y @Salomé181 también nos encuentran ahí en Twitter. Es 9 de la mañana y 6 minutos de este 26 de abril. Un abrazo enorme nuevamente a nuestro querido cumpleañero y a todos los cumpleañeros del día de hoy. Iniciamos aquí 7F Ecuador por Más Democracia. Y vamos a empezar porque recuerden ustedes que les estábamos solicitando que nos envíen sus audios y nos cuenten cuánto cuestan las cosas en su barrio, cuánto le cuestan las cosas en la tienda de la esquina, en la verdulería de la esquina. Y una de nuestras oyentes, una gran amiga nuestra, nos envió un audio el día sábado a nuestro 098-947-0058. Así que vamos a escuchar porque ella estaba muy preocupada. Le tocó salir a hacer unas compritas en la tienda el día viernes y escuchemos lo que nos dijo. ¿Cómo está? Mi nombre es Olga, soy una moradora de aquí del sector de Pizulí. Que esto es para comunicarles que el día de ayer aquí en el barrio se dispararon los precios de todo, y en otras no querían vender porque decían que no hay. Por ejemplo, el tomate estaba 8 tomates o 10 tomates también llegaban a $1. Y el día de ayer me dieron los tomates 4, $1. O sea que sería 1 libra, me imagino. Igual los productos como la cebolla paiteña, el pollo de $1.30 a $1.50, hasta $1.40 más o menos. La libra de carne de $2.80 dieron hasta $3.20, $3.10. Y casi todo subió. Los huevos, la cubeta de huevos estaba hasta $3 estaban dando. Ayer estaban hasta en $4, $3.80. Entonces no es justo que abusen, a más de que nos encierran, todavía la gente de los locales que venden, que expenden todo el producto más que es de los alimentos, que se exageren en subir los precios. Y no es
No es como fue la primera vez del encierro total, sino es por 2 días. Y en 2 días ellos sacan, o sea, ayer quisieron sacar estos 2 días de pérdida que han de tener ellos, pues, ¿no? No sé, digo yo, pero ayer sacaron todo lo que pudieron, se alzaron todos los precios. Además el pan igual, ya decían que ya no hay el pan, no hay pan, que se ha agotado el pan y no querían vender. Una señora me conversaba que le vendieron el pan, pero que siempre y cuando tenía que llevar azúcar y leche o huevo, pero algunas cosas más para venderle el pan. Oye, La viveza criolla. el costo de la vida sube otra vez. Yo estoy preocupado. Bastante. Estoy preocupado porque no es el primer testimonio que recogemos acá en la capital de los ecuatorianos. Y hay algunos vecinos, vecinas, que nos comentan que la realidad en su localidad, en su barrio, en su parroquia, cada vez se va agravando más con el costo de la vida. Lo cual es extraño, ¿no? Se supone que tenemos dólar y que es una moneda fuerte, lo cual no debe producir una inflación. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sucede si se retira el subsidio a los combustibles? ¿Qué sucede si las intendencias no controlan la especulación de los precios? ¿Qué sucede si dejamos al mercado la discrecionalidad de asignar los costos de la canasta básica? Que la viveza criolla haga de las suyas, ¿no? Porque imagínense lo que nos decía nuestro oyente hace un momento, o sea, no le subo el pan siempre y cuando lleve azúcar y lleve huevos también, creo que decía. Entonces, no, pues, así no funcionan las cosas. No pueden condicionarles ustedes a las personas a comprar lo que ustedes quieren que compren para no subirle los precios. O sea, ahí hay que controlar esto también ahí a las autoridades, ¿no? Efectivamente, pero yo creo, Carlita, que más allá del hecho de que, digamos, nosotros no tengamos la posibilidad de cuestionar aquello, en el sentido de que a la final cada uno decide, ¿no?, cómo cotiza y cómo vende. Más allá de esa discrecionalidad, a mí lo que me parece importante cuestionar es que la mano del mercado no lo soluciona todo. Uh-huh. Para eso es importante tener la regulación y el control. Es una potestad estatal, forma parte de la competencia del Estado. Y yo creo que eso permite o facilita que nosotros no llevemos las cosas con discrecionalidad. Porque pongamos el caso de que no exista esa viveza criolla, ¿no?, que señalas tú. Pero sí existe ese mercado, que supuestamente en la tesis de algunos analistas es que el que se encarga de regular absolutamente todo. Eso, demostrado científicamente, es una mentira. Es una falsedad de falsedad absoluta. Entonces, ¿cómo haces tú para poder mejorar las condiciones de vida de la gente? Y a eso mitigar la discrecionalidad, y a eso mitigar también la viveza criolla. Es teniendo regulación, control, que es una potestad, una capacidad del Estado. Para eso nosotros elegimos las autoridades. Así es. Entonces yo creo que ese es un cuestionamiento que tenemos que hacernos todas y todos, porque vamos a sentir ese incremento en el costo de la vida. Y con las recientes medidas que se ha tomado en torno a esta ley de defensa de la dolarización, se sigue posicionando fuertemente que el Estado tiene que ser cada vez desmantelado más en su capacidad de regulación y control. Yo escucho a algunos analistas de manera preocupada, al señor Acosta Burneo, creo que es, o Burmeo, no tengo preciso el segundo apellido, pero a toda esa camada, también al señor Pablo Arosemena, a toda esa camada de economistas ortodoxos que venden esta idea de que menos Estado, mayor libertad económica, mayor incentivo productivo, mayor reactivación. No hay evidencia de aquello. A nivel mundial no existe eso. Digo, si no, regresemos a ver al modelo que tanto les gusta perifonear a estos analistas, que es Estados Unidos. Estados Unidos no ha hecho eso.
ni en su proceso de desarrollo histórico, ni recientemente con el impacto de la sindemia. Recordemos la emisión de más de mil billones de dólares para reactivar la economía familiar y real de todos los estadounidenses. Recordemos que Joe Biden no es precisamente un comunista, ¿no? Que en este momento está empujando e impulsando el cobro de un impuesto al patrimonio que supera el 23 y 25%, y no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces yo sí creo que esto es importante mencionarlo, porque en otros lados, que a veces algunos analistas dicen es que ese es el modelo a seguir, no lo conocen al modelo a seguir. Esos países que citan tienen una presión fiscal elevadísima, tienen una recaudación tributaria fuerte, tienen una regulación y un control bastante fuerte. Entonces yo sí creo que hay que tomar esto con pinzas, entender la situación y que no nos sigan vendiendo como si se tratase de un mercadillo de ofertas, mentiras, falsedades, eufemismos. Así que les hacemos una invitación, obviamente, a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos oyentes, desde su barrio. Envíenos un mensaje de WhatsApp, así como lo hizo nuestra querida amiga desde Pizulí, y cuéntenos cuánto cuestan las cosas en su barrio. Queremos estar pendientes de lo que sucede en cada uno de las tiendas de nuestros barrios. 098-947-0058. Ahora sí, nos vamos porque tenemos hartísima tela que cortar con nuestro querido pajarito azul, que dice Larry. ¿Qué dice Larry? De la mañana con 16 minutos y estamos con un tema ahí que iniciamos nuestro querido pajarito Larry, un tema que está ahí ardiente. Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador, habría pedido 1.5 millones en sobornos a la empresa No Limit, con el fin de beneficiarse él y sus dos tíos. Uno de ellos es el ex contralor Pablo Celi. Sigue dando de qué hablar el señor Celi. Los detalles constan en el cuerpo 69 del expediente que la Fiscalía abrió en contra de Celi y 8 personas más por presunta delincuencia organizada. Así es, señores. El señor Pablo Celi sigue dando de qué hablar. Recordemos un poquito y contextualicemos algo que ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, y es que Pablo Celi, junto con el defensor público, fueron las únicas dos autoridades que no fueron evaluadas y que tampoco fueron destituidas durante la gestión del Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Julio César Trujillo. Y esto sí tenemos que enfatizar en aquello. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros vemos con claridad la selectividad que tuvo este consejo transitorio. Esta transitocracia que facilitó, entre algunas cosas, la captura de las entidades de control y justicia, también ratificó la estancia de Pablo Celi en la Contraloría General del Estado. Y no es un hecho menor. ¿Por qué no es un hecho menor? Porque de 43 exámenes especiales con responsabilidad penal, elaborados entre 2018 y 2019, de esos 43, 41 fueron en contra de exfuncionarios, asambleístas o exasambleístas o funcionarios identificados con el correísmo. Este dato es bastante decidor. Digo, de 43, que 41 sean en contra de una identidad y una tendencia ideológica política. Creo que es bastante claro. A eso usted súmele el desvanecimiento de las losas. No solo está Conecel, está también Petrochina, está también Petroecuador, casos en los que está vinculado de manera directa Pablo Celi y funcionarios de la Presidencia de la República, presidencia comandada por el señor Lenín Moreno. Entonces, frente a este hecho, yo sí considero que es importante anunciarlo, decirlo.
Entender que Pablo Celi fue el brazo ejecutor, como dicen algunos, el brazo ejecutor de la persecución política en el Ecuador. Fíjate que el otro día entrevistábamos a Jorge Acosta, Carla y queridos oyentes, y Jorge nos decía, yo le consultaba, ¿no? Y le decía, ¿considera que lo que ha vivido el país en términos políticos se podría calificar como lawfare? Y él me decía, muy sesudamente, me decía, no. No, porque el lawfare llega hasta cierto punto. Llega hasta cierto punto, pero cuando el imperio de la ley, de la justicia, va a los hechos tácitos y reales, y se da cuenta de que no existen las razones, las motivaciones jurídicas, se termina el lawfare. O sea, es hasta donde tiene la potestad. Hasta ahí nomás llega. ¿Ya? No pasa de ese límite, dice él. Pero acá no. Aquí sobrepasó. Acá no se detuvieron. No se detuvieron. Insisto en esto. Este caso, el caso ecuatoriano, me mato diciendo esto. Ese estudio me sui mato generis. diciendo, es sui generis. Sí. Es sui generis. Y a veces unos analistas todo, ¿no? extienden tanto el concepto, lo extienden tanto, que no terminan explicando lo que sucedió en el Ecuador. Fíjate que después de lo que pasa con la persecución en contra de Cristina Fernández, con el juez Hoyos, parte del Tribunal de Casación de Argentina, posteriormente a que Alberto Fernández gana las elecciones en Argentina, se devela que el señor Hoyos visitó en más de 5 oportunidades al expresidente, Macri. Mauricio Macri. En más de 5 oportunidades. Mira tú. Y cuando lo llaman a comparecer, el señor dice, sí, efectivamente me reuní con Mauricio Macri porque él me pidió asesoría en algunos ámbitos. Lo mismo sucedió con el señor Sergio Moro. En Brasil. En justamente. Brasil. Y recién la semana anterior ya Lula tiene nuevamente sus derechos políticos. Y con el señor Sergio Moro sucedió exactamente lo mismo. Posteriormente terminó siendo superministro del señor Bolsonaro. Presidente de Brasil. Entonces... El peor país que además ha manejado la pandemia, ¿no? Es increíble lo que pasa en Brasil en este momento. Entonces... que se ha convertido además en un peligro para la región. Totalmente. Pero sin salirnos del tema, porque esto es importante, ahí nos damos cuenta de los vínculos entre el poder de turno y estos aparatos judiciales que han orquestado una maquinaria, un modus operandi, un esquema de persecución. Y eso sí me parece que es importante mencionarlo, porque el señor Pablo Celi ha cumplido esa función. Y resulta paradójico que hoy sea procesado por crimen organizado. Entonces, estas cosas a mí me terminan de persuadir, de seducir, activan este marco de interpretación. Yo sí creo que en el Ecuador se vivió una persecución política, por todos los elementos que existen, ¿no? Por estos datos que les acabo de dar, por los acuerdos firmados con USAID, por lo que ha dicho en su momento el comandante, el general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Charles Dunlap, métodos de guerra no convencionales, dice él, no dice lawfare. Esos métodos de guerra no convencionales los ejecutó el señor Pablo Celi. Es tema para tratar y hacer otro tipo también de análisis, mi estimado Andrés. Seguiremos analizando este tema. Vamos a avanzar y justamente con algo que ya te picoteaba por ahí en lo que tú nos comentabas, y es que es preocupante, pero el Ministerio de Salud Pública confirma la existencia de 5 casos de la nueva variante SARS-CoV-2 C37 identificadas en Perú y Chile. La identificación de este nuevo linaje o variante del SARS-CoV-2, denominado C.37, desciende de un linaje llamado B.1.1.1, que circula por todo el mundo desde inicios de la pandemia. No es la variante B.1.1.7 de Reino Unido y tiene un origen diferente a P1 brasileña.
A través de un comunicado, justo el Ministerio de Salud Pública confirmaba que existen ya 5 casos de esta nueva variante. Por eso es tan importante las medidas que se deben tomar en estos momentos de parte de las autoridades y también acatarlas de parte de nosotros, las y los ciudadanos. Ya no es solamente una variante. Recordemos que al inicio de la pandemia, por ejemplo, el COVID se decía que no afectaba tanto a los niños. Después se dieron casos que también habían niños, primero que solamente eran las personas adultas, ahora se dan cuenta que también hay personas muy jóvenes que están falleciendo. Entonces todavía no se conoce completamente cómo funciona este virus, y con todas estas variantes nada es una garantía para que ninguno de nosotros necesitemos estar en una cama de unidad de cuidados intensivos. Así que el cuidado es muchísimo mayor en estos momentos, y es preocupante lo que tenemos ahora aquí en el Ecuador. No se ha hecho nada por evitar justamente que estas variantes vengan al país. Es complicado y es difícil, pero las medidas, a mi parecer, han sido demasiado tardías y muy, muy endebles de parte de las autoridades. Son tan tardías, querida Carlita y audiencia, que Víctor Caiceluisa nos dice lo siguiente. Miren, en el caso de las vacunas, durante todo el año no pudieron regular ni siquiera el tope precio de los $45. De las pruebas. De las pruebas PCR, perdón. Efectivamente, de las pruebas PCR. Tuvieron un año. Y yo creo que esto habla muchísimo o confirma esta incapacidad, no es incapacidad, corrijo mis propias palabras, esta alta celeridad y capacidad que ha tenido el gobierno de Moreno para facilitar privilegios a un diminuto porcentaje de la población. Yo decía que es del 2% aproximadamente. El otro día Pavel, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, me corrigió. Yo creo que es excesivo ese 2%, me parece que son para familias puntuales. Estabas siendo benévolo tú, sí, diciendo sí, que es del 2%. Digamos que digamos que esas familias tienen sus redes, ¿no? La comercialización se extiende un poquito más, tienen sus redes, digamos que alcanza el 2% de la población. Pero bueno, en caso de que no sea así, es mucho más preocupante todavía, porque esa selectividad de la que hablamos en el ámbito de la justicia y la fiscalización, fíjate que también se aplica en el ámbito social y económico. Claro. Entonces los beneficios es para este porcentaje de la población, mientras los otros tienen que ser criminalizados, tienen que ser excluidos, tienen que vivir al margen de los estados, al margen del derecho, al margen de la inclusión económica. Y eso es lo problemático, porque a la larga termina pasando factura. Fíjense las medidas tardías también en Brasil. Hoy Brasil tiene más de 1.000 muertos diarios. Increíble. Es alarmante. Perú y Colombia tomaron las decisiones de ir a confinamiento con el 75% de la capacidad operativa de su sistema sanitario. Ecuador tiene el 100% hoy. Y recién ese 100% pretenden ir a un confinamiento. De hecho, ya lo ejecutamos este fin de semana. Y a eso súmele también la incapacidad que tienen algunos empresarios para ver más allá de sus narices. Esta compulsión que algunos, de la que algunos padecen por la acumulación de riqueza. Hay un dato perturbador que nos facilitó el otro día el colega a quien mando un fraterno saludo, Jonathan Báez, y nos dijo, antes la relación de lo que ganaba un empresario, un alto ejecutivo, era de 85 veces, es decir, ganaba 85 veces un salario básico unificado, un alto ejecutivo de algún grupo económico grande. Hoy es 133 veces, casi el doble. 400 por 136, así. Sí. Entonces, eso hay que multiplicarlo por el salario básico. Y van a redondear cuánto es lo que gana un alto ejecutivo de un grupo económico importante de manera mensual. Entonces, esto sí me parece a mí que hay que decirlo con absoluta claridad.
Mi estimado Andrés y queridos amigos, vamos a continuar con nuestros tweets del día de hoy, que es bastante preocupante justamente lo que pasó. El día de ayer fue tendencia, estaba en todas las redes sociales, muchísimos comentarios. Justamente el video que circulaba sobre un ciudadano, recuerdan, vestido de rojo, que estaba grabando el momento en que le ponían la vacuna. Y se ve claramente que recibe el pinchazo, pero no recibe la vacuna. Era clarito lo que se veía. A esto responde el señor Jorge Wattet en su Twitter personal y dice: para que todos entiendan mejor, el señor de rojo tiene 55 años y se pasó fraudulentamente la cola para ser vacunado. El doctor primero no lo vacuna, como se vio en el video, pero después lo termina vacunando. La Fiscalía General del Estado deberá investigar a los dos quienes están detenidos. Yo digo, es un señor de un sector muy humilde de la ciudad de Guayaquil, y ahora se investiga al enfermero o doctor, no sé que sea la persona que estaba entregando la vacuna. Ya se investigó también así a las personas de la famosa vacunación VIP, a los señores rotarios también que se saltaron la cola, porque se saltaron la cola muchas personas, tal vez algunos estaban ahí de la tercera edad, pero otros no. ¿También se les investigó a ellos? También se investigó a los médicos que les vacunaron a ellos, que también se saltaron la cola de los adultos mayores que tenían que recibir primero su vacuna. Espero que también con esa celeridad y con esa tranquilidad y también con esa seguridad que lo dice el señor Jorge Wattet, también se haga la respectiva investigación a los vacunados VIP. Brevemente, para ir cerrando este tema, creo que nos quedamos corto de tiempo y vamos a deberles el segmento de Larry, pero me parece que es importante hacer un comentario al respecto. Cuando yo digo criminalización, a esto me refiero. A esto me refiero. A lo que dice el señor Jorge Wattet. Wattet, sí está bien, ¿no? Sí. Espero que esté bien. Fíjate, dice, el señor de rojo tiene 55 años y se pasó fraudulentamente la cola. Es gracioso escuchar esto por parte de las autoridades, porque ellos incluso legitimaron el hecho de que accionistas de bancos, hijos de candidatos a la vicepresidencia, hoy vicepresidente, y gente de la alcurnia, empresarios, periodistas, etcétera, 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 se salten fraudulentamente la cola. Y ante eso no dijeron nada. Ni pío. No pronunciaron una sola palabra al respecto. Y eso es escalofriante. Y a esto, Andrés, el doble rasero de la política en este solamente, país. Mira, para no quedarnos así sin de decirles y comentarles de esto, añadir a tu comentario. El comunicado oficial que envía el Ministerio de Salud Pública el día 25 de abril del 2021, en su cuarto párrafo dice: el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública no permitirán que ninguna persona interna o externa dentro del plan vacunarse perjudique y juegue con la salud de los ecuatorianos. Yo quisiera saber quiénes vacunaron a las personas también que se saltaron la cola. Pero fíjate está diciendo. Fíjate que es una contradicción enorme lo que dice el gobierno. ¿Y sabes por qué principalmente? Porque cuando te generan un pronunciado de esta magnitud, no citan pues de manera textual el pronunciamiento del propio exministro de Salud, cuando dijo que revelar el listado de los vacunados VIP iba a generar conmoción social. Así estamos en este país. Yo sí creo que es importante cuestionar aquello, porque, a ver, cuestionar esto, criticarlo, entenderlo, describirlo, discutirlo en el seno familiar, nos va a incluso permitir hacer una valoración y fiscalización del gobierno entrante, para ver si el gobierno entrante pretende deslindarse de esa forma y accionar gubernamental, o pretende ser más de la continuidad política que ha impulsado el régimen del señor Moreno. Eso me parece importante. Eso no más. Con eso nos quedamos entonces, 9:34 a.m. Ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a conversar un poquito sobre historia. Démosle la bienvenida a mi querido Javi, a nuestro invitado del día de hoy. El que sabe, sabe.
9 de la mañana con 34 minutos. Ahí está. Punchis, punchis, punchis. Del cumpleañero. Vamos entonces con el que sabe, si no sociales, decían por ahí. El señor que tenemos como invitado es una eminencia en su área. Es historiador de la Universidad de Santiago Compostela, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Es el doctor Juan Paz Imiño. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Le habla Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. Espero que tenga un buen día, un buen inicio de semana. Muchas gracias, Carla y Andrés, por la invitación a Pichincha Universal y a todos los oyentes y las personas que nos están escuchando. Atiendo pues su solicitud y aquí estamos. Muchísimas gracias, estimado doctor Pazmiño. Y para comenzar con usted, queríamos también comentarles a nuestros amigos que vamos a hablar un poco de historia, justamente. Paz y Miño. Paz y Miño, así bien dicho entonces. Queríamos que usted nos explique de una manera, bueno, un poco resumida, porque claro, la historia es sumamente amplia y quisiéramos quedarnos conversando toda la mañana, pero el tiempo es cortito. ¿Cuál es la importancia del Banco Central? ¿Cuál fue su historia? ¿Por qué fue constituido en el Ecuador? ¿Cuál es la importancia realmente que tiene para la economía del Ecuador que exista un Banco Central, tomando en cuenta ahora que ya no tenemos una moneda propia? ¿Debería seguir existiendo el Banco Central del Ecuador? Nosotros nacimos como república en 1830. A mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer los primeros bancos particulares. Estos bancos particulares, a comienzos del siglo XX, están diferenciados en bancos de emisión, bancos solamente comerciales, bancos individuales, y los bancos de emisión, que al comienzo del siglo del siglo XX eran 4: Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, Banco del Ecuador, el Banco del Pichincha y el Banco de la Azuay. Estos 4 emitían moneda. Cada uno tenía incluso sus propios billetes. Si es que uno iba a visitar el antiguo museo del Banco Central o el Museo Numismático ahora, encontrará los billetes de los bancos privados. No había Banco Central, y por eso es que entre 1912 y 1925, estos banqueros de la época, que eran además prestamistas de los gobiernos, tenían al Estado literalmente, utilizo una palabra muy popular, agarrado del cuello al Estado ecuatoriano. Y los bancos, más los comerciantes, particularmente de Guayaquil, y los agroexportadores del cacao, dominaban la vida nacional. A eso se le denomina la época plutocrática en el Ecuador, 1912-1925. Esa época concluyó con la Revolución Juliana de 1925. ¿Qué hizo la Revolución Juliana? Entre otras cosas, trajo una misión norteamericana, la misión Kemmerer, y con ella se fundó el Banco Central del Ecuador en 1927. ¿Qué hizo el Banco Central? Quitó a los bancos privados el negocio de la emisión monetaria, y desde entonces el Banco Central es el único que emitía dinero. Además, el Banco Central captó las reservas de oro, es el que fijaba la tasa de interés, el tipo de cambio, y naturalmente era el banco de concentración de los fondos públicos. Los banqueros que habían resistido al Banco Central apenas fue creado, después aprendieron otro mecanismo: mejor tomárselo, es decir, pasar a ser gerente, director y miembro de la Junta Monetaria, y esto ha perdurado todo el siglo XX, esta captación del Banco Central a que el Banco Central funcione al servicio de los intereses privados, o tratar de que el Banco Central, si es que hay gobiernos reformistas influyentes, funcione al servicio de la ciudadanía y del interés nacional. En el año 2000, cuando se aprobó la dolarización de nuestra economía, se mató a este Banco Central nacido de la Revolución Juliana. Es la primera muerte del Banco Central, porque el Banco Central dejó de emitir dinero, y por ello algunos analistas, sobre todo neoliberales, dicen no es necesario un Banco Central. Bueno, se demostró que sí es necesario un Banco Central para otro tipo de funciones, aunque no exista ya la de emisión monetaria. Y lo que yo he denominado una segunda muerte del dólar es esta ley que se aprobó, Ley de Defensa de la Dolarización, que realmente implica que el Banco Central
es, como han dicho algunos analistas, privatizada. Este es el panorama general que ha ocurrido con el Banco Central. Doctor, qué interesante lo que usted acaba de mencionar, porque ahí vemos con muchísima claridad, ¿no?, las trayectorias dependientes de todos estos arreglos institucionales que se han dado alrededor de la gestión del Banco Central, de la banca privada, por supuesto, y de esto que usted ha calificado, que se ha calificado en la historia como la plutocracia ecuatoriana. Ahora, yo le consulto, ¿qué tan distinto es este contexto que usted ha situado de 1910 a 1920 en relación a lo que hoy vivimos? Usted ha dicho y ha hecho una aclaración al respecto que me parece también interesante. Como los banqueros no entendieron, digamos que, mejor dicho, como los banqueros entendieron que era mejor capturar al Estado, fueron por esa vía antes que denostarlo o destruirlo. Y específicamente en el caso del Banco Central. ¿Qué nos depara entonces con esta nueva captura del Banco Central? Usted ya ha dicho que puede o corre peligro el dólar, pero en términos prácticos hagamos un recuento histórico, porque a veces la memoria nos engaña. Olvidamos. Igual, de una manera muy general y amplia, desde 1979 Ecuador ingresó a la era democrática más larga que ha tenido en su historia hasta nuestros días. Al comenzar esta época, 1979, regía la Constitución de 1979, una constitución muy progresista, que a la época era combatida por las derechas económicas y políticas, e incluso iniciamos con un gobierno reformista, el de Jaime Roldós Aguilera, igualmente combatido por las derechas económicas y políticas. ¿Qué tenía esa constitución? Privilegiaba las capacidades del Estado para imponer condiciones al sector privado, a los bancos, al sector del comercio, sin aniquilarlos desde luego, sino simplemente un Estado regulador que preservaba para el Estado sectores estratégicos, el control del plan económico de largo plazo, etc. Desde el gobierno de León Febres Cordero, esa constitución literalmente fue desechada en los hechos, porque se comenzó a montar lo que he bautizado en distintos artículos como un modelo empresarial neoliberal de desarrollo. Febres Cordero es el que inaugura y lo consolida. Y los sucesivos gobiernos lo que hicieron es ampliar la esfera de acción de este modelo empresarial. Para ello, en 1998 contaron incluso con una nueva constitución progresista en materia de derechos colectivos, etcétera. Reconoce al Ecuador como país pluricultural y pero en materia consagró el liberalismo. Y si es que uno va a esa constitución, hay unas transitorias, y si mal no recuerdo es la 14, que facultaba a que el Banco Central sustente a los bancos privados si es que había alguna situación grave de estos bancos, entonces el Banco Central lo solventaba. Pero para ello también tenemos como antecedente la ley que dictó Sixto Durán Ballén de 1994, que creó el sistema de banca múltiple. Los bancos podían hacer hasta de comercio y podían hacerse préstamos entre los mismos accionistas. Estos se llamaban los créditos vinculados, que se hicieron de los bancos a las empresas de sus propios accionistas. Bueno, todo esto preparó la debacle de 1999. Desde el 96 con el Banco Continental a la cabeza y después con los siguientes años, al año 1999, 15 bancos habían cerrado. Y en marzo se decretó el feriado bancario, la suspensión de la posibilidad de sacar fondos y el Banco Central, pues a través de la Agencia de Garantía de Depósitos incluido, garantizando a los bancos privados. Como se puede ver, entonces la historia de los bancos ecuatorianos tiene que ser observada largamente y merece ser reconstruida. Para nuestra época nos estamos encontrando con una situación muy parecida a la de los años 90. Los bancos privados otra vez son hegemónicos en la economía. En los argumentos de los economistas y teóricos neoliberales siempre serán, es que ellos son los que hacen el país, lo que sea, cualquier cosa. Podrán decir incluso técnicamente por qué hay que hacerlo.
en términos objetivos de historia económica, tanto en el Ecuador como en América Latina, los bancos centrales subordinados a la banca privada, como es lo que aconteció en el Ecuador en los años 90, con lo que va a acontecer con la ley actual aprobada, lo que hacen es que el Estado quede estrangulado al servicio de estos poderes fácticos como son los grandes banqueros y sin las capacidades para solucionar el tema monetario financiero del país. Esto es sui generis en América Latina, porque en el Ecuador tenemos, para ponerme en términos sociológicos, una burguesía que es más papista que el Papa. Ni el neoliberalismo tiene a veces una serie de conceptos como los que aquí se manejan. No, a veces, permanentemente, tiene conceptos como los que aquí se manejan. Entonces aquí se cree que hay que privatizarlo todo, que hay que quitar impuestos, que hay que flexibilizar el trabajo al máximo, etcétera. Es decir, ni siquiera van por el lado de la teoría neoliberal, que aunque considere estas cosas, no es pues tan audaz como para que hasta los estados desaparezcan los impuestos, etc. Y lo que se está viendo en la América Latina contemporánea y en el mundo es que se requieren fortalecimientos de las capacidades estatales. Esto el Ecuador ha renunciado, no solo con el gobierno de Lenín Moreno, sino que con la elección pasada, si bien es cierto, la ciudadanía se ha pronunciado mayoritariamente por un nuevo gobierno, pero lo que se viene, como he bautizado yo en algún otro escrito, es una segunda época plutocrática para el Ecuador. Entonces, estas son las características que de manera general se puede observar. Doctor Pazmiño, para que podamos entender entonces, se me adelantó realmente a mi pregunta y ya nos dio una explicación justamente de los años 90, que es lo que nos atañe en este momento el día de la entrevista. Realmente para que justamente todos podamos entender, en los años 90, el 99 específicamente, se dio la mayor migración de las y los ecuatorianos fuera del país, fue la expulsión de muchos ecuatorianos, se fragmentó las familias en el país. ¿Esto podría volver a suceder? ¿Podría suceder nuevamente con esta aprobada ley de defensa de la dolarización? ¿Cuál es el escenario que se ve ahora en el país? En los 90, desde los años 99 en adelante, 2000 en adelante, explosionó la emigración de ecuatorianos porque no tenían posibilidades de sobrevivir en su patria, en su estado nacional. Y es increíble como las remesas de los migrantes, después de los ingresos por exportaciones de petróleo, el segundo rubro de ingresos para el Ecuador fueron las remesas de migrantes. Es increíble. En un sistema que había aflojado las capacidades estatales y que igualmente ya había construido un modelo empresarial neoliberal de desarrollo desde la época de Febres Cordero y con los sucesivos gobiernos hasta el año 2006. Porque desde el 2007 esta situación se cortó. No entro en ese punto todavía, pero hasta este momento esta situación. En aquella época había condiciones para que la población pueda migrar y pueda trabajar en otros lados. Hoy no existen esas condiciones. Y por eso la migración ecuatoriana ya no explosionó como ocurrió en los años 90 y sobre todo en el 2000 en adelante, al verse la población sin posibilidades de hacer trabajo y ni siquiera de subemplearse. Entonces emigró y desde allí enviaba el dinero a sus familias. Y digo, hoy esto no es posible, incluso por el problema de la pandemia mundial que ha cerrado fronteras, por ejemplo, en la misma Europa, y que ha cerrado fronteras entre otros países por necesidad de preservar la salud y las condiciones internas sin los contagios internacionales. Entonces se vuelve más difícil. Y esto se ve en las estadísticas sociales del país. Ha aumentado el desempleo, ha aumentado el subempleo, ha aumentado la miseria y la pobreza de la sociedad, y lo peor es que no existen condiciones como para que salgamos de esta situación tan grave en la sociedad ecuatoriana. Doctor, quisiera consultarle algo que me parece también importante hacerlo en torno a la nueva gestión que ya está por asumir el mando este próximo 24 de mayo. ¿Qué decía al respecto de esto? Porque se ha generado mucha especulación en torno a este gobierno de unidad. ¿Usted cree que va a ser un giro de timón en relación a lo de Lenín Moreno o va a seguir profundizando este modelo heredado del gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué considera usted que sucederá
a partir de este 25 de mayo. Lenín Moreno ya al cambiar, al dar un giro a la economía, revivió el modelo empresarial neoliberal. Dejó el camino listo, dejó la alfombra servida para que entre el nuevo gobierno. Algún compañero economista y otro compañero sociólogo han dicho en términos bastante gráficos y al mismo tiempo metafóricos: el trabajo sucio ya está hecho, de tal manera que será más fácil para el próximo lo que tenga que hacer. Pero además, el próximo gobierno, ¿a qué fuerzas representa? Esto es lo importante, ¿a qué fuerzas representa? Porque una cosa es que reciba la gran votación nacional, ya, de acuerdo, según los principios de la democracia tenemos que respetar ese voto popular, perfecto, pero eso no nos impide a los analistas, a los estudiosos, a los profesores, no nos impide dar cuenta de que lo que va a ingresar como nuevo gobierno es un sector de élite en fuerzas sociales. Allí están los grandes empresarios, están los grandes banqueros, esas son las fuerzas sociales de apoyo a ese gobierno. Están los grandes medios de comunicación, está el imperialismo, está la derecha política latinoamericana. Entonces, todas estas fuerzas han convergen, en crear un bloque de poder que es el que viene a partir del 24 de mayo de este año con la toma de la presidencia de Guillermo Lasso. Entonces, este es un fenómeno sociológico, este no es un fenómeno legal, este es un fenómeno histórico. Así se presenta esta fuerza, un bloque de poder de derecha económica y política. Bueno, ese bloque va a hacer un camino distinto al que ya ha venido haciendo el presidente Lenín Moreno. No. Ese bloque, ¿qué proyecto tiene? Consolidar el modelo empresarial neoliberal de desarrollo. Y además con muchas características de oligarquismo, que es lo que tampoco se ha hablado mucho, pero que es necesario señalarlo. Entonces, este bloque es el que va a dominar la vida nacional. Y este bloque tiene muy claro que los intereses privados son los que han de primar por sobre los intereses del Estado. De allí sus postulados de privatización, que incluyen ya no solo el Banco Central. Me temo mucho que está en camino, porque así está viéndose cada vez mejor, la privatización de la seguridad social, que sería inconstitucional, porque la Constitución dice clarísimo, no se podrá privatizar la seguridad social. Sí. Pero como la Constitución, diría Bolívar, no son más que palabra escrita, entonces creo que todo ello caminará. El bloque de poder que se ha constituido va a afirmar el modelo empresarial neoliberal. Quiero consultarle, perfecto, quiero consultarle algo que también forma parte de la preocupación ciudadana. Con todos estos pronósticos y este diagnóstico que acaba de realizar usted y varios analistas, ¿cuánto tiempo entonces le queda a la dolarización? Porque ese es un gran riesgo y uno de los principales discursos que ha calado en el diagnóstico y análisis del impacto de esta ley de defensa de la dolarización. Que solo tiene de nombre defensa de la dolarización. Es un eufemismo, es una mentira. Totalmente. Dicen los analistas. ¿Qué decir usted al respecto? Es difícil proyectar hacia futuro qué pueda pasar con la dolarización específicamente. La ley esta es ambigua en la materia porque podría dejar paso a que con la salida de dinero, de dólares del Ecuador, con que vayan a paraísos fiscales, con que no se tengan recursos para mantener el consumo interno, etcétera, bien podría afectarse, pero no me atrevo a asegurarlo. Me parece que todavía hay que tener un tiempo prudente de hechos históricos y ver cómo se desempeña el próximo gobierno y ver qué es lo que va a hacer, como para tener más claro el panorama de si la dolarización puede ser afectada. En principio, si hay alguna unidad nacional, esto es cierto también, es un hecho evidente, si hay alguna unidad nacional, es considerar que la dolarización nos ha beneficiado en cuanto al régimen de estabilidad monetaria. Eso sí es cierto, pero no está muy claro, ni siquiera para la economía en sus análisis técnicos, si es que será hacia futuro inmediato o de más largo plazo afectada la dolarización. Así es que yo creo que
allí nos queda una gran pregunta. Sería bueno mantenerla en los términos de que permite la estabilidad monetaria, pero en el Ecuador no vivimos un problema de dolarización, de desdolarización o de un sistema monetario específico. En el Ecuador el problema real es el poder en manos de un férreo sector empresarial privado cuyos intereses se quiere que prevalezcan por largo tiempo en la vida nacional y sujetando al Estado. Y ya en la experiencia histórica de América Latina, años 80, años 90, están los estudios de la CEPAL, están los estudios de la OIT, están los estudios del PNUD. No hace falta que ni siquiera que lo digamos los ecuatorianos, están los estudios extranjeros. El tipo de modelo empresarial neoliberal agrava las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la población. Y si es que vamos a continuar por ese camino, entonces lo que es advertible es que los negocios funcionarán bien. Habrá mucha acumulación de riqueza. Se concentrará la riqueza. Luciremos como un país capitalista ultra desarrollado. Pero en cuanto a los índices sociales, todos ellos seguramente caerán y las condiciones de vida y de trabajo se desestabilizarían. Doctor Pazmiño, quería preguntarle, mire, nosotros hemos visto históricamente justo que esta ha sido la contienda electoral más reñida. Es decir, está prácticamente el 50% del un lado y el 50% del otro lado en dos modelos económicos muy marcados. ¿Cómo ve usted el otro lado? ¿Cómo ve usted la reorganización, en cambio, de la oposición a la política del nuevo presidente? ¿Cómo tiene que manejarse el otro lado, el otro 50% casi de la población y justamente de su parte política también? ¿Cómo reorganizar ese lado progresista que no llegó al gobierno? Muy complicado. El progresismo fue golpeado durante estos 4 años. El progresismo, si bien tiene una alta votación, carece por el momento de un partido orgánico que pueda seguir el rumbo de la gran población progresista que se ha pronunciado, 47% del electorado. No se encuentra el mecanismo político de mantener el liderazgo y la dirección de todo este segmento. Pero del otro lado, las que se denominan como otras izquierdas, y algunas de ellas se consideran las únicas y auténticas y verdaderas, el mismo problema existe. Están multidivididas, son fuerzas pequeñitas, algunos son membretes. Pachacuti, que parecía la expresión del movimiento indígena, está seriamente afectado y seriamente dividido, porque sus pronunciamientos políticos no han sido unificados por todo el movimiento, lo cual era lógico. Los indígenas, el movimiento indígena se une cuando las causas son étnico-culturales, de reivindicación de sus lenguas, su tradición, sí, pero no electoralmente. Entonces, como se ha visto, ahí se ve muy claro que hay indígenas de derecha, de centro, de izquierda, que votan de otra manera, etcétera. Y actualmente no tiene la fuerza para constituir tampoco un proyecto nacional. Fíjense que en la asamblea son los asambleístas de Pachacuti también los que votan por la ley de defensa de la dolarización. Entonces, ¿cómo entender esta situación? Esta ruptura frente a lo que supuestamente son los principios de avanzada y de proyección social. Entonces encuentro que el panorama dentro del sector de nueva izquierda, del progresismo de la izquierda, es muy difícil, complicado, por las múltiples divisiones, por no tener la fuerza orgánica suficiente y por no atreverse a crear un solo frente unido que rebase los odios políticos alrededor del correísmo, porque me parece que hay mucho, eso es lo que ha estado presente. Ojalá esto se supere hacia futuro. Claro, yo no tengo ninguna fórmula ni para sugerir ni para proponer, porque no me corresponde. Eso les corresponderá a las fuerzas líderes de estos sectores, a fin de que se pongan de acuerdo, sepan cómo hacerlo y llevar adelante. Porque si no, entonces tendremos un alto segmento de la población desmovilizada y sin capacidad de una expresión orgánica sobre lo que pueda venir en términos de la afirmación y profundización del modelo empresarial neoliberal.
Doctor Juan Paz y Miño, queremos agradecerle enormemente por sus apreciaciones, sus criterios y por supuesto también sus conclusiones. Muy amable, esperemos tenerle en una próxima ocasión en este espacio. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya tendremos exactamente unas nuevas oportunidades. Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos han escuchado y visto. Gracias, doctor. Gracias a los dos también, amigos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Paz Miño. Muchísimas gracias. También gracias a nuestros amigos que nos escriben en redes sociales. También, obviamente, escuchándole atentamente al doctor Paz Miño. Dicen que siempre es un gusto poderlo escuchar. Con nosotros, iniciamos el tiempo se nos quedó corto. Iniciamos la semana con primicias, con criterios, con comentarios y entrevistas, como usted lo pide. Será hasta el próximo día de mañana. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós. Chao.